María Mersdorf, ¿qué opinás de la situación de la educación actual que está en situación de crisis? Bueno, eh, dado mis cuantiosos años y la mayor parte de ellos desde que tenía 18 años, estuve trabajando como docente en distintos niveles y al mismo tiempo investigando, estudiando, siempre sobre el reiterado tema educativo. Puedo atreverme a dar una caracterización, si se quiere, de la situación actual. Pero hay algo fundamental que a mí me gustaría compartirlo, ¿no es cierto?, con personas de distinta preparación, profesionales y no profesionales, y especialmente también los profesionales de la educación, que se refiere no solo a los problemas que se padecen en la actualidad, y que fundamentalmente lo padecen en primer término los alumnos, ¿no? Lo que hace pensar que se ha perdido un concepto paidocéntrico, es decir, que el alumno es el centro fundamental de la intención educativa, del sistema educativo, es decir, que es una concepción humanista la de considerar al alumno, y con él va también la consideración del docente, ya sea maestro, profesor, preceptor, todos los que tienen que ver con la orientación de los niños y los adolescentes. Por supuesto también hay educación de adultos. Todos tienen que tener una especial preparación para poder estar en contacto y enseñar y acompañar, guiar a los chicos. Bueno, no podemos hablar solamente de los problemas que todos conocemos, y vuelvo a decir, especialmente los alumnos lo padecen, sino que para entender un problema hay que indagar sobre las causales, sobre la génesis, cómo se originan, qué ha pasado anteriormente para llegar a un presente que se padece. Entonces hay que hacer un rastreo histórico, es decir, que aquí no podemos escapar de indagar una línea histórica, y estoy hablando de Argentina. Desde luego que están las influencias exógenas, extranjeras, pero vamos a focalizarnos en el problema de la educación argentina. Entonces la línea histórica es muy importante, ¿no? Esa línea histórica tendría que partir desde la educación colonial, pre-1810, y a partir de 1810 hasta el presente, que ha pasado en esa evolución histórica, ¿no? Evolución histórica y evolución también geográfica, porque en la República Argentina, evidentemente, ha habido una incidencia muy centralista de la educación, ¿no? Y geográficamente muy ubicada también en la provincia de Buenos Aires en gran parte de esa historia, aunque ha habido focos de educación y cultura muy importantes, como ser en Córdoba, ¿no? Bueno, es decir, que dejamos abierto la puerta para indagar sobre la historia, tratando de entender cómo incide esa línea en el tiempo sobre este presente. ¿Qué es lo que ha sido positivo? ¿Qué es lo que no ha sido positivo? Los momentos destructivos históricos de la educación que nos han llevado a perder las buenas líneas de orientación y de prácticas que se debieron, no digo mantener estáticas, sino haber evolucionado
para tener una escuela como se merece el pueblo argentino, ¿no? Que dé felicidad a los miembros de ella, los que egresan de esas escuelas, los futuros ciudadanos, y bueno, y a la patria, porque evidentemente la educación gesta la grandeza de los pueblos, genera la grandeza de las naciones, y volvemos a hablar en este caso de la nación argentina. Cuando se descuida la educación concreta, se está descuidando el futuro de una nación o se está quebrantando su camino que debe ser de evolución para más y mejor. Otra línea que es concomitante con la historia es la filosófica, porque lo filosófico tiene que ver con las concepciones, con las ideas sobre educación, roza con lo ideológico, que no siempre puede resultar filosófico, pero sí de abordaje filosófico, lo ideológico, y que inciden en las prácticas políticas aplicadas a la educación, ¿no? Debemos de reconocer que debe haber una política educativa basada que tenga un fundamento pedagógico, ¿no? Es decir, como las políticas públicas de salud tienen que tener el fundamento en la ciencia, en la medicina, con sus aspectos preventivos y correctivos, etc. Quizá la educación y la salud vayan un poco de la mano, ¿no? Y creo que sí, porque como la salud tiene como destinatario al hombre para la preservación de su integridad como ser vivo, saludable, ¿no? Y la educación, ¿en dónde se ejerce? En el ser humano, es decir, que ambas son antropológicas, ¿no? Tanto la medicina como la educación o la pedagogía. Bueno, entonces cuando nosotros empezamos a ver la evolución histórica de lo que ha pasado en Argentina, por supuesto que no tenemos un conocimiento acabado. Nos damos cuenta de la importancia que debe de tener la indagación, la investigación, ¿no? Basada en el interés, en la curiosidad por saber cómo se generó esto, y descubrir lo bueno y evitar lo malo, ¿no? Y bueno, entonces de pronto nos encontramos con... Yo me hice un esquema, una especie de red conceptual, que es totalmente modificable, que la tengo aquí, pero en realidad pueden cambiar el orden de los ítems de acuerdo a cómo enfoquemos la búsqueda de solución en educación. Hay otra cosa importante que son las leyes. Las leyes, la línea legal, tiene que ver, por supuesto, con la historia, porque se generan en un momento de la historia argentina, y tiene que ver con la filosofía, porque todas las leyes tienen su basamento de concepción filosófico. Y la concepción filosófica, ¿qué opino acerca del ciudadano, del ser humano argentino y de su entorno y de lo que le conviene para desarrollar una vida como bien merece? Y bueno, entonces la ley suprema es la Constitución. A nosotros nos costó bastantes años llegar a tener una Constitución, a pesar de que los patriotas fundamentales como Belgrano, San Martín y tantos otros, ¿no? Bregaron desde el principio, a partir de 1810, para tener una Constitución. Tanto es así que la Asamblea del año 13,
que abolió la esclavitud, los elementos de tortura y tantas cosas interesantes, importantes, desde una concepción humanista, porque también debemos destacar que en nuestra historia el humanismo ha estado presente, hasta que hemos llegado a un punto de deshumanización, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía estoy tratando de buscar el origen de lo que se padece hoy. Y bueno, las leyes fundamentales, primero la Constitución, como decía, en 1813 la Asamblea se llamó Asamblea General Constituyente, es decir que ya a 3 años de 1810 y antes de la Declaración de la Independencia Política en 1816, ya los auténticos patriotas buscaban un ordenamiento constitucional, es decir, una ley suprema. Les costó, porque realmente nos costó, no solo a ellos, sino a todos los que tenían esta sana aspiración. Y tuvimos que llegar a 1853, ¿verdad? Para tener una constitución inspirada en un gran pensador, un hombre de paz, como fue Juan Bautista Alberdi, ¿no? De orden, libertad y paz. Porque a veces se ponen en las antípodas, ¿no? Por un lado el orden y por el otro lado la libertad, ¿no? Nosotros hemos nacido bajo la advocación de la libertad. Nuestro himno nacional, 1811, es un canto a la libertad. Y resulta que, pero no es la libertad desenfrenada, irresponsable, es el ejercicio de la libertad considerando el respeto hacia el otro, que también es un ser que debe de ejercer su libertad, pero entre las relaciones de las libertades, diríamos, ¿no? Entre los seres humanos, si no hay respeto y no hay un espíritu de construcción, de bien común, pero en serio, evidentemente la libertad es el desborde, conduce al desborde de que en el hacer libre, entre comillas, de cada uno de los individuos, algunos, por X razones, se desarrollan más que otros, en lo económico, en los conocimientos, en las estrategias, en las posibilidades, y terminan ejerciendo un monopolio a través de su libertad que va en contra de la libertad de los otros. Entonces, cuando la libertad no se ejerce con responsabilidad, con valores, con respeto al prójimo, con un concepto filosófico humanista, ¿no? Y yo me atrevería a decir cristiano también, porque, claro, quizás me escucha alguien de otra religión y dice, hoy esta mujer ve desde un punto de vista solo. No, de ninguna manera, estoy hablando de un pensamiento humanista, universal, y compatible con otras concepciones de esa misma índole, favorable al ser humano y al medio ambiente, ¿no? Porque sin medio ambiente no tenemos vida y no tenemos historia ni nada positivo. Bueno, entonces, y si la libertad fue la búsqueda y se consiguió primero una libertad política, se consiguió una ley suprema para que las libertades no quedaran anárquicas y destructivas y terminaran en monopolios de unos sobre otros, evidentemente hemos en esa recorrida hemos adelantado un paso muy grande, que es el constitucional, la ley suprema, ¿no es cierto? Una ley que es del año 1853, después tuvo sus reformas, y en el año 1949 tuvimos constitución también, con algunos agregados
que lamentablemente se perdieron por los golpes militares. Porque es muy curioso, se ha preferido después de los golpes militares y de las dictaduras que generaron, se se volver a la Constitución básica inicial, sin considerar los aportes sociales que aportó la Constitución de 1949. Es curioso, es también un tema de investigación, no es un tema de pelea, es un tema de investigación, porque con la pelea no podemos investigar, porque sabemos que las emociones desatadas obnubilan el pensamiento. Sería bueno contrastar también la Constitución de 1949, y ver, tendría sus aspectos, como todo producto humano tiene la impronta de la imperfección del propio ser humano que la genera. No, así que, pero todo es perfectible al mismo tiempo. Muy bien, para lo cual tenemos que tener un grado de objetividad para hacer autocrítica también, ¿no? Reconocer los propios errores y tratar de no incurrir de nuevo en ellos. Si yo sé que al caminar tengo un pozo en la vereda, voy a tratar de esquivarlo o voy a tratar de tapar ese pozo. Pero no voy a caminar siempre sobre el mismo pozo para caer en el pozo y cada vez peor. Bueno, así que ya hemos más o menos, no podemos entender lo que pasa en el presente si no tenemos estas dimensiones de indagación abiertas a todos los que con el corazón quieran encontrar un buen camino para la educación, que sea operativo, que sea factible, ¿no? Porque también de cosas ideales en educación estamos plagados, porque estamos plagados de teorías que después no se aplican, y estamos plagados de praxis, o mejor dicho, de prácticas, que no son buenas, pero se siguen aplicando por un derecho de las costumbres, ¿no? Entonces, cuando viene algún reformador que podría mejorar algunas condiciones, no, quédate tranquilo, todo va a seguir igual, no pasa nada. Y no pasa nada, ese seguir igual, pone barrera a las verdaderas transformaciones que se apoyan en las cosas positivas del pasado, pero que las perfeccionan para el presente y el futuro. Es decir, que hay que trabajar con el tiempo. Lógicamente el tiempo individual es un tiempo muy cortito, pero el tiempo de la historia se construye, ¿no es cierto? Y el aporte de los tiempos cortitos, en el caso de nuestros grandes próceres y aquellos anónimos y anónimas, personas que han aportado honestamente y sin ruido y sin propaganda y sin difusión, pero han hecho las cosas que debieron hacer. También ellos son el gran aporte heroico, si se quiere, ¿no? Porque a veces las circunstancias son tan adversas que hay héroes anónimos también. Bueno, menos mal que el ojo de Dios ve todo, ¿no? El anonimato Dios lo debe de reconocer también. Bueno, no como anónimos, sino lo debe de identificar. Bien, entonces, podemos hablar de, ahora me voy a valer un poco de este esquema que es totalmente modificable. Se puede hablar de una secuencia de la decadencia. La decadencia no se produce de golpe, salvo cuando hay una guerra. En este momento somos testigos de una guerra que destruye totalmente lo que tiene en pie. No voy a mencionar cuál es la guerra, porque la conocemos todos. ¿Para qué mencionar si se conoce? Cómo se viene abajo un edificio, cómo se matan niños, bueno, ¿para qué vamos a repetir? Si está a la vista. Va a la vista, y ni que pensar de los que lo están viviendo ahí adentro. Bueno, entonces, la decadencia tiene secuencia. Son procesos, no son procesos constructivos, son procesos deconstructivos. Son procesos que
destruyen lo anterior. Y sobre la destrucción de lo anterior no hay construcción que valga, porque entonces volvamos a las cavernas y empezamos la historia de nuevo. Es decir, que siempre hay rescate para ir para adelante, ¿no? Y bueno, tenemos la secuencia de la decadencia. Hay un proceso de despedagogización que viene de hace unos, yo le calculo 70, 80 años. Ahí de golpe también estamos frente a la historia, por eso que no la podemos abandonar. Bueno, ¿qué otra cosita, por ejemplo? La incidencia de la política partidaria, de cualquier color, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, que además estas cuestiones de lateralidad son bastante artificiales, ¿verdad? Porque muchas veces los que se llaman de derecha ejercen argumentos que parecen de izquierda, y los de izquierda terminan haciendo autocracias dictatoriales, como algunos de derecha. Así que esos son conceptos que ya están perimidos para las comprensiones amplias que hay que tener para entender que las cosas no van por los nombres ni las lateralidades, sino que va por el lado de las acciones, ¿no? Si son constructivas o son destructivas, o son, ¿cómo podríamos llamarle? Las que se abandonan, ¿no? Las realidades buenas que se van abandonando, y claro, al abandonar se deterioran. Bueno, entonces también ha habido a veces una interpretación que hay que replantear, ¿no? Sobre los derechos aplicados a la educación. Ha habido corrientes que han levantado las banderas de los derechos de los docentes, y estoy de acuerdo que los docentes tienen sus derechos y tienen que ser reconocidos. Pero cuando un derecho se ejerce unilateralmente sin considerar que al lado va un deber, la cosa ya se convierte en algo distinto a lo que se busca. Y en el caso de los derechos de los docentes también están los derechos de los alumnos, Entonces el docente tiene derecho de defender su profesión y todo lo que inherente a él para poder vivir como se debe, pero los alumnos también tienen el derecho de que de ser asistido continuamente. Se habla hoy en día de la, ¿cómo es el término? Diríamos, la presencialidad, ¿cierto? Pero la presencialidad es altamente integral, es cuerpo y alma, y ya sabemos que no se la puede reemplazar por la virtualidad. Ya en algún momento hemos dicho que la virtualidad es muy importante, pero no reemplaza a la presencialidad, porque la virtualidad es un instrumento, está en el medio, pero no se la reemplaza por la presencia de un docente y la presencia de un alumno, ¿no? De uno o varios, lo que sea. Que en cuanto al número también hay que hablar, porque no es lo mismo enseñarle a un grupo, pongámosle de 15 alumnos, a lo sumo 20, que enseñar, como desgraciadamente todavía hay en aulas y algunas de gran nivel superior, 300 alumnos escuchando a un profesor y algunos sentados en el suelo. Y bueno, eso es antipedagógico. No se le puede pasar un barniz
de buena presencialidad, ni de buena pedagogía, diríamos. Eso es aberrante, pero nos hemos acostumbrado mucho los argentinos a las cuestiones aberrantes. Tenemos una adaptación que es negativa también. También sería interesante indagar por qué somos así, qué han hecho de nosotros, qué hemos hecho de nosotros mismos para tener una pasividad que muchas veces se nos vuelve en contra y termina siendo cómplice de los que son proactivos, pero que no siempre están de los mejor intencionados, o no son conscientes de las barbaridades que hacen, vaya a saber por dónde pasa. Pero el dejar hacer tampoco produce buenas cosas, ¿no? Bueno, así que el tema del quebranto entre derechos y deberes, yo puedo hacer los paros, huelgas o todos los rezongos que quiera, pero sin perjudicar al otro, porque en la medida en que perjudico al otro se quebranta mi relación de paridad con el ser humano, y si el ser humano es un niño, un joven, está mucho más necesitado del adulto que cualquier otro, ¿no? Si no cuidamos la infancia, no vamos a tener buenos resultados en el corto plazo de una vida individual. Bueno, falta de investigación educativa, totalmente, porque para muchos investigar es meterse en los libros, meterse en las estadísticas, pero hay una cuestión que es la investigación-acción, ¿verdad? Es decir, en educación, el educador tiene que ser investigador de su propia praxis también, sin descartar todos los apoyos teóricos, fundamentalmente de libros, de clases, de capacitaciones, etc. Pero tiene que él investigar su praxis, y muchas veces en la investigación de su propia praxis, para aprobarla o para superarla, y con la comunicación también en equipo con otros docentes, tener apertura, no convertirse en feudos, ¿no? Yo conozco algo que me anda muy bien y chau, lo demás no quiero darlo a conocer, nada tiene que ser así. Bueno, entonces la cuestión sería teoría, praxis y teoría de la praxis. ¿Cuántos maestros podrían escribir sus hermosos libros sobre sus buenas praxis, y aún con comentarios de las que no fueron tan buenas? Bueno, no sé si tendríamos, los que nos gusta unir teoría, praxis, teoría, si tendríamos editores para nuestras producciones, ¿no? Y habría que ver si tendríamos lectores, pero bueno, eso habría que probarlo. Hay que investigar. Muy bien. Parece que la investigación fuera una palabra nada más que policial. Y hay que tener, yo no voy a descartar la investigación policial de ninguna manera, pero la investigación tiene objetos de estudio, y la investigación educativa tiene que ser educativa. No podemos aplicar a veces investigaciones o algunas prácticas que parecen más policiales que pedagógicas, como cuando se supervisa el quehacer de los docentes, ¿no es cierto? Y a veces las sanciones, y a veces las mismas estructuras del sistema educativo, que parecen realmente de un orden más propio, diríamos, de lo dirigista o de lo verticalista, que de lo dialógico y democrático que tendría que ser la cosa en las escuelas, ¿no? Y en la educación en general. Esos son también replanteos que hay que hacer del sistema educativo, ¿no? Porque no se puede tener docentes asustados, o que se les apliquen medidas, sanciones, porque de pronto tuvieron que tomar una determinación autónoma
siempre que tenga un buen fundamento, como le pasa al médico cuando cirujano que tiene que operar, tiene un pronóstico y en el proceso de quirúrgico descubre que hay otra cosa y tiene que tomar una decisión, ¿no es cierto? Y bueno, y que después el director o el ministro de Salud lo salga a sancionar porque no hizo algo más protocolar, no es así. Por eso que la profesionalización docente tiene mucho que ver con el ejercicio de la autonomía también, ¿eh? Autonomía que, vuelvo a decir, no es dejar hacer ni hacer lo que se me antoja. Todo tiene que tener un fundamento y saber trabajar en equipo. ¿Cuál sería el equipo escolar? Ahora se me viene un poco a la memoria. En algún momento tuvimos una ley, que creo que no está derogada, en la provincia de Buenos Aires, sobre la constitución de los consejos escolares. A eso me parecía maravilloso. Es decir, el consejo escolar, el consejo de la escuela, no el consejo escolar del distrito, que muchas veces hace lo que no debe de hacer, ¿no? Y no hace lo que sí tiene que hacer. Por esta limitación antidemocrática de su rol, o por desconocimiento, bueno, pero eso está mal, en una palabra. Los consejos escolares estuvieron en la provincia de Buenos Aires, y yo tengo experiencia de su ejercicio. Cada estamento de la comunidad educativa tenía un representante. Tenía un representante los porteros, los maestros, los padres. ¿Se llamaban consejos escolares o consejos de escuelas? Consejos de escuela, mejor, sí. En realidad, ¿no es cierto? Consejo de escuela, sí, está bien. Claro, porque la palabra consejos escolares te lleva al ente administrativo distrital, pero a veces se desbordan de lo administrativo, que no siempre lo ejercen de la mejor manera, porque lo sabemos lo que pasa con el mantenimiento de las escuelas, se desbordan y se introducen con temas que son organizativos, más propios de la escuela, ¿no es cierto?, del manejo propio pedagógico que tiene que tener la escuela, porque desde la escuela hay 3 dimensiones que un director, o un equipo directivo, mejor dicho, tiene que ejercer, que es lo administrativo organizativo, lo pedagógico didáctico y lo comunitario. ¿No es cierto? La autonomía se ejerce a través del proyecto institucional. Toda escuela tiene que tener un proyecto institucional que se puede renovar año a año, conforme a las necesidades y a la realidad. Pero eso es muy propio del manejo profesional que tenga la escuela, ¿no es cierto? ¿Cuál era entonces el vínculo con los consejos de escuela? Los consejos de escuela se constituían dentro de la escuela democráticamente con la representación de los padres, de los alumnos, de los auxiliares. Podían entrar gente que colabora con la escuela a través, por ejemplo, de la cooperadora, ¿no es cierto? Y se hacían reuniones, eso se organiza en cada escuela, reuniones donde se llevan las problemáticas y se buscan las soluciones, pero democráticamente, y se difunde además, ¿no? Se difunde el motivo porque para qué se reúnen, y se difunden los resultados de esas reuniones. Pero para eso ser llevado también para arriba, ¿no es cierto? A nivel de inspectores, a nivel de consejo escolar, ¿por qué no? Y entonces que haya una comunicación de abajo para arriba, de arriba para abajo, y así se van cumpliendo con los que se llaman niveles de concreción curricular, ¿no? Porque el nivel superior, o más, no digo abstracto, pero el más alejado de la práctica concreta, serían los contenidos que vienen ya explicitados políticamente
desde la Dirección General de Escuelas o Ministerio de Educación, en los casos en que los haya, en general, Dirección General de Escuelas. Después se baja a nivel provincial, porque también la provincia tiene una adecuación de la ley. Tenemos Constitución, tenemos Ley Nacional de Educación, tenemos Ley Provincial de Educación, que tiene que ir en concomitancia con la nacional, pero adecuada a la realidad concreta de cada escuela. Después seguimos. Tenemos el nivel institucional, es el de cada escuela, y el nivel áulico. La concreción áulica es tan importante, porque ahí está el maestro de cada aula, ejerciendo su profesión con responsabilidad, conocimiento y con apertura, no como un feudo cerrado, ¿no es cierto? Eso sería un trabajo democrático en educación, pero estamos lejos porque las estructuras del sistema educativo no son en general democráticas. En general se está esperando siempre lo que viene de arriba, ¿no? De arriba, de niveles más lejanos a cada institución, que hay que tenerlos en cuenta, pero hay que ejercer la autonomía, porque si no estaríamos manejados de una central de conducción y todos los muñequitos haciendo las mismas cosas, ¿no? Cosa que a veces uno observa que casi, no sé si en la sociedad se buscan algunas políticas demasiado tecnológicas para un manejo de esa índole, pero ya sería también otro tema para investigar, ¿no? O cuando se reemplaza lo que debe de hacer la escuela por lo que hacen otros, y a través de los medios, ¿no? Y entonces la escuela queda muy deteriorada porque propone una cosa y las presiones sociales del medio, tecnológicas, imparten otras que pueden ser también más atractivas por los colores, por los sonidos, por la propaganda, ¿no? Y el dinero puesto en eso, porque el dinero hay que ponerlo en las escuelas para que las escuelas funcionen, que sean motivadoras, acogedoras con los niños. Y ahí ya entramos en el tema de la organización escolar, es decir, el edificio, las aulas, la ventilación, la luz, de dónde tiene que venir. Son temas de organización escolar. El número de niños por grupo áulico, según la relación entre docente y grupo de alumnos, y todo eso es los recursos didácticos, ¿no? Tendríamos se pueden concebir aulas donde esté la tecnología, pero conducida didácticamente. Podemos hablar de una didáctica de la tecnología, porque también hay que mirar los contenidos que se le dan a los niños. Hay niños que han logrado ser muy hábiles en el manejo de las computadoras o los celulares, y de golpe y porrazo se encuentran con contenidos que no son adecuados ni para su edad, y entonces el chico tiene ahí unas consecuencias que no siempre son salvables. Cuando un padre que puede estar en eso o una madre se da cuenta, bueno, puede ampliar un conocimiento, puede esclarecer, pero lo que se entrega de golpe en una edad que no es la propicia para eso, es un impacto negativo. Bueno, yo no quiero cansar porque ya me imagino que estoy cansando, pero
Es decir que hay una necesidad de investigación y replanteo entre una investigación, es decir, no solo una investigación grande, sino una investigación que apunte a investigaciones concretas. Por ejemplo, el tema de la lectoescritura. La lectoescritura hace que, el logro de la lectoescritura hace que un niño se convierta de analfabeto en alfabeto, ¿no? Es decir, que la escuela tiene una función, un objetivo fundamental de alfabetización. La alfabetización no es solamente lectoescritura, pues también hay cultural, artística, tiene que ser completa. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con el medio ambiente, con el medio, es decir, no solo el cercano, sino orientar al niño en un medio artístico, musical, pictórico, ¿no? Eso también es contexto. Integrar las materias, pues el arte se puede hacer un aporte maravilloso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el accionar de un maestro profesional también es un arte, porque está la creatividad del docente muchas veces para poder hacer auténticas planificaciones, de auténticos proyectos de su quehacer, ¿verdad? Y también está en los directivos y en los supervisores que realmente sepan comprender la buena creatividad que puede tener un docente, ¿no? Para vincular y no creer que está mezclando con muchas veces. ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? Y sin embargo puede tener mucho que ver. Un tema de un área con un tema de otro área, el trabajo interareal, ¿no? Bueno, entonces hay una investigación fundamental, que es el tema de la lectoescritura. Todos en general coinciden, o la mayoría coinciden sus apreciaciones, que los niños tienen problemas de comprensión lectora, que algunos llegan a 4º grado, estoy hablando de cuestiones sacadas de experiencias concretas, llegan a 4º grado y resulta que solamente leen en letra imprenta mayúscula. ¿Por qué? Porque no se les permitió el aprendizaje integral de las otras formas de escritura y fundamentalmente de su escritura personal, lo que llamamos cursiva o manuscrita. Y entonces el chico no tiene este logro, diríamos, de escritura que es personal y la expresión de su vibración cerebral y afectiva. Bueno, y además procedimental. Eso sí que hay que investigarlo, porque cuando vino la propuesta de un método que en realidad no es didáctico sino psicológico, aplicado a la lectoescritura, que también podemos decir de qué momento vino, por qué vino, por lo que sea. ¿Cómo se llama eso, esa propuesta? Mira, es un método de lectoescritura, su responsable es Emilia Ferreiro, y esto vino como una solución a las aplicaciones metodológicas anteriores, que según se decían eran altamente, ¿cómo te diría?, así mecánicas, si se quiere, ¿no? O memorísticas, bueno. Pero lo cierto es que no se evaluó bien lo que se criticaba, se impuso esto, y después desde ese momento no se evaluó las consecuencias de esto nuevo, que era la panacea para la solución de lo anterior, según así lo expresaban. Y resulta que hemos llegado a esto, que son las consecuencias que todo el mundo mantiene hoy como argumento crítico.
¿no? Desde los padres, algunos los profesores, y quiénes son los que puedan defender esta postura frente a un resultado tan catastrófico. Evidentemente tendrían que hacer autocrítica y reconocer buenamente que no ha dado resultado, pero han pasado muchos años, se debió haber evaluado antes, me parece a mí, pero no vamos a lamentarnos de lo que no se pudo hacer, y bueno, se siguió haciendo lo que venía dado, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un aspecto importante. Así como nos toman las pruebas que vienen de afuera, o no sé de dónde vienen, algunas de adentro, para medir el tema de la lengua y la matemática. Pero tenemos que medir cómo piensa el niño, ¿no? No solamente lengua y matemática, que suponen pensamiento, no quiero decir que no, pero tenemos que pensar también las pruebas que vamos a aplicar, para saber si los resultados de la medición, porque en realidad medir en educación no es agarrar un metro, ni agarrar instrumentos de medición como puede ser en las ciencias exactas, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, en física o en química, ¿no? Es más cualitativo lo nuestro que cuantitativo, es muy difícil la cuantificación. No digo que no sea posible, porque los test, como los test de inteligencia, son cuantitativos, pero siempre tiene que tener una interpretación cualitativa, me parece. Bueno, entonces, muchos otros aspectos así focalizados podrían ser parte de la gran investigación, ¿cierto? Porque no se puede investigar un objeto de investigación múltiple, hay que ir focalizando y tener los productos de las investigaciones concretas. Volviendo, por ejemplo, por ejemplo, yo acá me hago unos esquemas, yo soy muy visual, me agarré una hoja de afiche y me hice un esquema para clarificarme un poquito. Y hay un periodo histórico que va desde 1884 a 1994, son nada menos que 100 años, ¿no? Y tiene que ver con las leyes de educación, leyes fundamentalmente nacionales, ¿no? La ley 1420, con la inspiración de Sarmiento, que realmente Sarmiento fue un transformador maravilloso en educación y le debemos la escuela pública a Sarmiento, pero también se la debemos a la escuela privada, porque la escuela privada no estaba bajo la ley 1420, pero cuando se hace la reforma a 100 años de la 1420, las escuelas privadas están bajo el mismo manto legal que las escuelas públicas, es decir, que aquí no podemos establecer ningún tipo de brecha entre público y privado, porque aún debemos de reconocer que muchas escuelas privadas están realizando lo que el Estado no puede realizar, como pasa con escuelas maternales, jardines maternales y algunos jardines de infantes, ¿no? Y escuelas primarias también, y tendríamos que seguir investigando. Cuando hay un pensamiento fuerte y claro en educación, evidentemente las universidades, que son focos de educación y de cultura, están imbuidas de ese pensamiento, o deben de estarlo, ¿no? Y bueno, la Universidad de La Plata fue un foco importante en educación. Tuvimos a Joaquín B. González, que es el fundador de la Universidad de La Plata, y por ejemplo Víctor Mercante también. Ahí es otro capítulo de investigación, los grandes pensadores y realizadores de la educación, y que además, ¿qué descubrieron? Los ámbitos educativos, los edificios educativos que tienen que ser afines, tienen que otorgar ámbitos afines al proceso de enseñanza-aprendizaje. No, hoy tenemos escuelas sin clase porque no hay gas.
Claro, me dirán, en el pasado no había gas, bueno, también investiguemos qué pasó, pero que no haya, que no estén funcionando los calefactores o el reemplazo de ellos por algo, un equivalente, es una cuestión de falta de previsión y de desconocimiento y del derecho que tiene el niño de estar en un hábitat propicio para el aprendizaje, porque no es lo mismo aprender muerto de frío y de hambre, desgraciadamente en algunos casos, o mal alimentado, que aprender en condiciones como las que se necesitan para un buen aprender. ¿Qué tenemos que aprender? Lo que es una cuestión obvia. No, es decir que esto así, esa ceguera no puede ser, ¿no es cierto? Porque es desconocimiento de un capítulo pedagógico que se llama organización escolar. Algunos que no saben van a decir, ay, ¿desde cuándo la organización y administración escolar son pedagógicas? Desde que están dentro del cuerpo de la pedagogía como ciencia de la educación, para lo cual hay que capacitarse. No en vano Sarmiento, cuando no teníamos maestros, los trajo hechos de Estados Unidos. Bueno, dirán, no, los trajo del imperialismo, que digan lo que digan, pero los trajo porque no lo sabía. Y gracias a que trajo esos maestros, inmediatamente tuvimos escuelas normales para fabricar los propios maestros y no seguir importando maestros. Ejemplos concretos, el Normal número 1 y tantos otros como se hicieron, y edificios maravillosos, con lo que un chico necesita y según la concepción educativa de ese momento, que pienso que el positivismo influyó mucho en el hecho de que hubiera laboratorios, bibliotecas preciosas, forradas de madera, una cosa, digo, qué coherencia entre el pensamiento y la acción de estos hombres para invertir tanto, porque me imagino que la inversión económica fue muy grande para lograr edificios que hoy en día todavía están de pie, ¿no? Y que después, con el correr del tiempo, gracias, con el correr del tiempo vimos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la gobernación de Mercante, fue una maravilla del gobernador Mercante, con la construcción de los edificios, de los hábitats para la enseñanza y el aprendizaje, y no solo para que el chico esté bien, sino el maestro. En el Colegio Nacional, un poco voy y vengo con la historia, yo he visto en el Nacional, ahora se me ha hecho una confusión, no sé si en la Escuela Industrial, la sala de maestros con muebles para que los maestros guarden sus elementos, sus libros, sus elementos didácticos, y que no estuvieran cargando con ellos continuamente, cajoneras de muebles preciosos, escritorios para los profesores, sala de profesores. Es decir, qué consideración humanística, ¿no? O humanitaria realmente, llevada a lo concreto. No era lujo que el maestro tuviera un mueble para él, para el mejor ejercicio de su profesión. No era un lujo, pero ¿por qué después se fue abandonando? Porque no pusimos el dinero donde había que ponerlo. Y entonces es evidente que el dinero se puso en otra parte. Porque dinero para educación siempre, por lo menos se argumentó que existió. Entonces, ¿por qué no se mantuvieron las escuelas? Porque hay un montón de por qué, que no vamos a mandar a nadie a hacer una investigación policial, ¿no? Que si la hiciéramos, Dios me libre, bueno, pero ya pasó mucho tiempo y hay causas prescriptas. Pero realmente consideremos lo que necesita un maestro, lo que considera un alumno, además, en el caso de los maestros, su salario, ¿no es cierto? Qué hermoso sería que un maestro trabajara con un solo trabajo,
tuviera para vivir dignamente y no estar corriendo de aquí para allá. Y bueno, así que realmente tenemos que ver estas cosas para que no sigan sucediendo, porque si siguen sucediendo, nos quedamos sin patria. Dirán ustedes, ¿qué tendrá que ver la nación, la patria, la república con esto que está diciendo esta mujer? Totalmente, porque sin educación no hay nación, porque los protagonistas que puedan salir, el producto, llamemos así, educativo, que son los egresados, qué término feo, ¿no? Hablar de producto, pero bueno, para ser un poquito más gráfico, tiene que ser un ciudadano protagónico, ¿verdad? Cuidadoso de sus deberes, de sus derechos, de ser escuchado, no simplemente un ciudadano votante, que pone el voto y después ¿qué hacemos? ¿A quién reclamamos? ¿Por qué tengo que cortar calle, hacer bochinche? Si existen los mecanismos legales para los reclamos y ser escuchado, evidentemente no hay derecho que nos esté pasando tantas cosas que van en contra de las propias personas. Estoy de acuerdo que muchos estarán de acuerdo con todo lo que está pasando, pero me parece que es un grado de masoquismo que no es muy conveniente, porque a nadie le agrada hacer cosas que no son las correctas. Bueno, investigación, formación de maestros. Después que tuvimos los maestros, tuvimos nuestras escuelas primarias, que primero eran privadas, ¿verdad?, en la colonia. Tuvimos la generación de los maestros de jardín de infantes. Tuvimos a una Rosario Vera Peñalosa, que era maestra y terminó también creando los jardines de infantes, y vino después el profesorado en jardín de infantes, una maravilla. Le debemos a Froebel, 1840 en Alemania, la creación de los jardines de infantes. Bueno, y entonces entre 1984 y 1994 tenemos 100 años. En esos 100 años han pasado cosas buenas, medianamente buenas, y cosas que nos han llevado a la actualidad, ¿verdad? Es evidente que en toda esta visión, la provincia de Buenos Aires ha ejercido como un modelito que después fue llevado por otras provincias y otros lugares. Siempre, no solo en política y en economía, la provincia ha sido muy centralista, muy unitaria, a pesar de que muchas veces se llamó federal. En educación ha tenido mucha influencia, muchas veces buena, otras veces no tanto. Ha habido una ley provincial, que sería muy lindo analizarla, que es anterior a la ley provincial que emanó de la ley federal, ¿no? Entonces, ese liderazgo de la provincia, que ha sido muy verticalista y todavía mantiene el verticalismo, ¿verdad? Me llama la atención, por ejemplo, a veces la falta de criterio común, no digo ya más ni pedagógico. Me entero que algunas escuelas van a tener o quieren que tengan, ¿cómo es que se llama?, la presencialidad de jornadas completas. Yo digo una cosa, jornadas completas con edificios incompletos. ¿Y qué va a pasar con los chiquitos? No me cierra. Es decir, que manos a la obra de una vez por todas. Hemos perdido 2 años y medio de que se pudieron hacer cosas, porque no había chicos en la escuela, cosas referidas al mantenimiento, y que no se hicieron. Tampoco nos vamos a poner a llorar, aunque habría que llorar, porque 2 años y medio en el aprendizaje de los niños, que han quedado tan desparejos unos de otros, es muchísimo en la vida personal de ellos. Así que
realmente manos a la obra, pero para hacer manos a la obra, guarda, porque a veces la obra es una pintura, no voy a mencionar ya más la escuela número 2 Juan Bautista Alberdi de Berisso, porque ya he hablado demasiado y la he defendido mucho y sé que la defienden muchos ciudadanos de Berisso, exalumnos y demás, porque le conozco el corazón al pueblo de Berisso, auténtico pueblo. Pero, por ejemplo, durante la pandemia se la pintó, se la iluminó y se la despojó. Bueno, no voy a decir de qué, porque ya lo dije. Y el que sea curioso y quiere que yo se lo cuente, y si no, pregúntele a cualquier buen ciudadano de Berisso qué pasó con la escuela número 2. Y si no sabe, yo todavía estoy dispuesta a explicarle. Inclusive las autoridades que me quieran preguntar por qué hablo así, si les parezco injusta, ¿no? Concretamente han borrado del mapa 3 sitios educativos culturales que eran para los niños. Y no hablo más, porque eso es suficiente. Bueno, ya lo dije y no quiero cansar. Bueno, otra cosa que tenemos que ver, sí, el problema de los abandonos de las infraestructuras edilicias, los secundarios juntos con los primarios, en los mismos edificios, en lugar de que cada uno tenga su hábitat, su ámbito propicio, ¿no? Esos cambios en la provincia de primarias de 9 años, que después se le saca un año a la primaria y se lo coloca en la secundaria como si fuera un pedazo de objeto que se le puede pegar algo, y en realidad lo que estamos pegando es que niños chiquitos se ponen en contacto con adolescentes. No está mal si el contacto se hace con articulación, pero de eso tenemos datos concretos de que la articulación tampoco se ha dado. Es decir, los niveles educativos deben de articularse armónicamente, ¿no es cierto? Es decir, los jardines con la primaria con la secundaria con la universidad, pero está todo quebrantado, Algunos harán articulaciones, pero la universidad está diciendo, o algunos estamentos de la universidad, que los chicos llegan sin comprensión lectora, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está la articulación? ¿No? ¿Qué hizo la secundaria con la universidad para que el acceso sea propicio al alumno y para que después el alumno universitario no abandone? Porque la apertura amplia es muy fácil, pero resulta que el mantenimiento y terminar una carrera, para lo cual el Estado pone mucha plata también, y en buena hora que lo ponga, pero tiene que asegurarse que el producto educativo realmente salga completo. Vuelvo a hablar de producto en lugar de egresados humanos egresados. Bueno, así que estaba hablando del periodo que en esos 100 años pasaron muchas cosas. Hablé de Mercante, pero también voy a hacer una autocrítica. Por ejemplo, cuando uno analiza los textos de lectura en la época de Perón, porque Mercante fue un gobernador de Perón, me refiero al periodo 1948-50, donde se tienen los grandes edificios escolares como la escuela 2, tengo que mencionarla nuevamente, y 3 escuelas más en Berisso, que se deben a la gestión de un diputado peronista del momento histórico de Mercante y Perón. Y en La Plata, por ejemplo, la escuela 19, que es una maravilla, que todavía cobija a chicos, son escuelas que están tan bien hechas, tan sólidas, que todavía cobijan a alumnos
a pesar de que los mantenimientos no son tan buenos como debieran ser, ¿no? Hasta desde el punto de vista patrimonial, diríamos, ¿no? Considerar que son patrimonio del pueblo son esas escuelas, son escuelas públicas, ¿qué quiere decir público? Del pueblo. Después se critica a los privados, cuando en realidad uno va a una escuela privada, y hay escuelas privadas humildes, pero están todas mantenidas, pintaditas. Claro, dirán, es las subvenciones. No son solamente las subvenciones, porque también lo estatal está muy lleno de subvenciones por todos lados, y los consejos escolares reciben dinero también para mantenimiento de las escuelas. Bueno, así que, yo decía el problema, los libros de lectura en la época de Perón, muchos libros tenían lecturas que decían, que eran alusivas al peronismo y hablaban bien de él. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el pueblo no es solo peronista, también el pueblo, no digo los que son tan agresivos que para ellos está todo mal, sino la gente que le gustan las cosas constructivas. Pero sí, los que no eran peronistas y eran buena gente, no les gustaba que sus hijos tuvieran una lectura con Perón y Evita. Yo debo de reconocer que eso fue una metida de pata, realmente una equivocación. Pero las construcciones del Mercante, una maravilla. Lo que hizo el ministro de la dirección, no me acuerdo si es la Dirección General de Escuelas o el Ministerio de Educación en ese momento, ahí tengo que hacer la revisada histórica, con respecto a, bueno, se me está yendo lo que quería decir, estaba hablando, bueno, se me pasó, perdónenme, ya va a aparecer de nuevo. De cierta publicidad peronista. Claro, sí, eso no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con las buenas cosas, ¿no es cierto? Ejemplo, estos edificios, me acordé, gracias, del ministro de Educación, Alza. Habría que investigar cuál era la mentalidad de Alza en aquel momento para inspirar a la arquitectura pedagógica, escolar, que se hizo, porque me imagino que se ha trabajado en equipo, que el ministro de Educación tuvo mucho que ver con el tipo de escuelas que se querían hacer. Recordemos a Alza como suena, no me acuerdo el nombre de Alza, pero qué ministro de Educación maravilloso ha sido. Bueno, en estos momentos realmente ya se acaba, y esto da para más de un videíto, me imagino, para el que le interese, y el que no importa. Pero en el año 1955 hubo un golpe de Estado terrorífico, que llevó a fusilamientos, ¿no? La mal llamada Revolución Libertadora. Eso es para analizar también, ¿no? Como algunos se llaman libertadores y terminan siendo genocidas, bueno, fue terrible, porque todo lo bueno del peronismo se trató de derrumbar, de destruir, que no quedaran restos, ni de los pulmotores, me acuerdo, que había en los hospitales. Había que destruir, y destruyeron mucho. Destruyeron tanto que a veces nos falta recordar lo que se hizo en 10 años del gobierno de Perón, y poner en la balanza lo bueno y lo malo, descarnadamente, sin fanatismos, ni de un lado ni del otro, porque los fanatismos están de todos lados, y sin tergiversaciones, porque
había que ver cuál fue la línea filosófica de los 10 años del peronismo aplicados a educación. Ahí también se puede indagar si era un humanismo, si se busca, qué se buscaba, ¿no? Y cuál era la línea filosófica de los golpistas y traidores que hicieron la caída que produjeron la caída del gobierno democrático de Perón. No tuvieron paciencia para llamar a elecciones, porque Perón lo que pidió, llamar a elecciones en su momento para ser presidente, ¿no? Se lo dijo a aquellos que primero lo habían sacado, lo mandaron a Martín García, y después lo trajo el pueblo, en serio lo trajo, y lo trajo con su propio esfuerzo, ni lo llevaron ni lo trajeron, a ellos, a los trabajadores. Fueron a luchar para que volviera, y volvió con el esfuerzo de los trabajadores. No fueron manejados, y se ve, está muy clara la espontaneidad de ese pueblo en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, a ver qué filosofía, porque después, de ese periodo de 10 años, que coincide, yo no voy a hablar de mi historia escolar, pero yo nací en el 40 y en el 46 iba a una escuela primaria en Ensenada, donde viví una infancia re feliz, con muchas diversidades humanas, pobres, ricos, de todo, éramos todos felices y no había distingos, y podíamos pensar en un futuro, y si nacíamos pobres podíamos pensar en no ser pobres más adelante con esfuerzo y trabajo, ¿no? Por supuesto que vividores hubo siempre, en todos los tiempos y en todas partes, ¿no? Hasta que después se llegan a afianzar en los gobiernos, y lógicamente volvemos al clasismo, a que unos pocos tienen mucho y que muchos no tienen nada. Bueno, entonces, ¿qué filosofía inspira desde 1956 a 1983 que tenemos el acceso a la democracia gracias al triunfo de unas gracias raras, ¿no? Sino que le debemos la democracia a Malvinas y a los héroes de Malvinas y a los que dieron la vida por esa parte de la patria insular que nos pertenece. Y si no hubiese sido un mar que se convirtió finalmente en posibilidad de acceso a la democracia, quizá tendríamos las dictaduras todavía en el gobierno. No lo podemos asegurar porque no se puede hacer ninguna conjetura de esa índole. Ibas a decir algo de línea filosófica de 1956. Claro, ¿cuál es la línea filosófica? Mantuvieron la Constitución, claro. La Constitución tiene línea filosófica, es republicana, es democrática, es cristiana, ¿no es así? Pero resulta que no respetaron la Constitución de 1949, que está hecha sobre la anterior, 1853, las modificadas de 1860, pero no, directamente la de 1949 la sacan y vuelven a la anterior, a 1949, y le habrán hecho en algún agregadito. Así que fue una dictadura terrorífica, pero con constitución, con una constitución que no respetaron. Pero tenían constitución. Bueno, empieza la profundización de la hipocresía histórica argentina, no histórica, sino política argentina. Bueno, política y de una política no democrática, como son las dictaduras, pero son políticas al fin, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa?
¿Cuál es la filosofía? Ahí, claro, tenían que mantener una filosofía humanista, sí, los derechos humanos y todo, se fueron a parar al diablo, ¿verdad? Entonces, la hipocresía empieza o recomienza o se agudiza la hipocresía. Ah, lo que yo digo, no lo que yo hago, yo digo una cosa y hago otra cosa. Bueno, deterioro de la vida concreta de los seres, de los ciudadanos argentinos, que les gusta vivir de su trabajo y con dignidad, bueno, todo eso se viene abajo. Bueno, llegamos a la democracia. Vuelvo a decir unas gracias muy especiales, que no me gustaría la palabra gracias, sino, sí, gracias de agradecimiento. Agradecimiento a los héroes de Malvinas. Y bueno, y desgraciadamente 40 años de democracia y ¿dónde está la autocrítica que nos hemos hecho? Oficialistas y opositores, y aquellos que no son ni opositores ni oficialistas, para decir, ¿qué hemos hecho los ciudadanos argentinos para llegar a este resultado? ¿Qué faltó? El protagonismo debido, realmente, bueno, debemos hacer autocrítica. Fundamentalmente no hemos sabido trabajar en unión para nada. Hemos exacerbado las diferencias de todo tipo y los privilegios. Y terminamos también siendo anticonstitucionales, porque hay un montón de leyes que no responden a la Constitución. Y entonces la Constitución dice una cosa y sale por ahí una ley que, si te la pones a analizar, es contradictoria de la Constitución. Entonces, realmente, o no hacemos un recogimiento autocrítico serio y tomamos el comando democrático de la República con sus 3 poderes bien constituidos, y el respeto mutuo que nos debemos todos los argentinos para salir adelante, o desgraciadamente Argentina, que se generó con tanto sacrificio por los héroes que dieron la vida, Belgrano, Güemes, que los recordamos, pero no los tenemos como modelos de vida, porque evidentemente los tenemos en los cuadros en las paredes, pero después nada que ver. ¿De qué sirve toda esa pantalla? Sirve nada más que para seguir declamando los principios filosóficos, humanistas, cristianos, democráticos, republicanos, y resulta que después, a la hora del quehacer de gobierno, nos desviamos de ellos, totalmente nos desviamos. Nos desviamos hasta producir un abismo, o varios abismos entre unos y otros, ¿no? Para que desde el peñasco de cada abismo salga uno hablando de la libertad, salga el otro hablando de la solidaridad social, salga el otro hablando de la república, y otros, y resulta que no tenemos una propuesta que dé en la tecla de la problemática concreta, compleja de la República Argentina. Entonces, y mejor ni hablar de algunos pseudo-intelectuales, incluyo mujeres, no voy a decir intelectuales, que salen diciendo que las Malvinas no son argentinas. Lo dijeron, pero las siguen llamando a los reportajes a esa persona, y habrá tantos otros que piensan lo mismo, que las Islas Malvinas no son argentinas. Entonces, ándate a vivir no sé a dónde, a Londres. Bueno, yo quiero llevarme bien con los londinenses y todo, pero quiero ser respetada. Bueno, como todo el mundo, yo no soy ningún emergente atípico. Bueno, más o menos, si esto sirve como un bosquejo, como una base para la reorganización
parece muy pretencioso esto, de la educación concreta argentina, hay mucho material, hay muchas líneas de investigación, tiene que confluir todo en un libro, como el de Alberdi, Bases para la estructuración de la nación argentina, no era exactamente así, pero que es la base de la Constitución Nacional. Pero bueno, si no le pone, en donde se destaca la educación como importantísima, ¿no? Y vuelvo a nuestros héroes, Belgrano cuando gana, Tucumán y Salta, que gana 40.000 pesos, que en aquel entonces era un montón, ¿no? No hablaríamos de dólares, pero había que ver el equivalente, lo dona para la construcción de 4 escuelas, escuelas públicas, ganó una batalla para escuela. Miren la importancia que tenía la escuela para él, realmente, y no es el único que apuntó a la educación. Hagamos investigación histórica y vamos a descubrir que eran muchos los que realmente valoraban la educación y la veían como un instrumento del desarrollo nacional. Así que bueno, ¿de qué nos vamos a sorprender? Pero de algo importante, que si no sabemos de dónde vienen nuestros males, vamos a volver a caer. Y esta vuelta con el problema del escenario planetario, que está tan deteriorado, que es irreversible, porque no vamos a poder volver a reequilibrar a la naturaleza, su estado natural, porque hemos hecho muchas macanas, pero sí sería cuestión de que no aumentara, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Porque con 1,5 grados más de temperatura nos vamos a salvar poco de las catástrofes que van a venir. Bueno, y el foco también hay que ponerlo en los contenidos, los contenidos, lo que hay que enseñarle a los niños, y lo que tenemos que aprender con ellos, porque ellos también nos guían muchísimo. Bueno, hasta cualquier momento, disculpen el énfasis quizá, pero es un convencimiento nacido de la experiencia, del estudio, pero no por eso del estudio a mí me ha costado, porque muchos dicen que inteligente, no inteligente de ninguna manera, mucho tiempo de analizar, de estudiar, de leer, estudiar para dar clase, qué importante. Algunas materias me costaban mucho antes de enseñarlas y siempre me faltaba un poco, y imagínense ahora, falta mucho más todavía. Bueno, gracias a todos, los quiero mucho, y sabrán comprender a esta persona que tuvo un solo fanatismo, ¿no? Dedicarse a la educación desde los 18 años nací en 1940, sacan la cuenta. Un momentito. Vayamos a la escuela, todos los días, en todo momento, presencia de carne y hueso y alma, maestros y alumnos, presente señorita. Bueno,